Bueno, vamos a hacer una serie de videos sobre lo que es la osteología de la cara. Primero es que vamos a mirar una visión general de cuáles son los huesos que vamos a tomar en esta sesión. Vamos a tener una serie de huesos pares, que es con el hueso cigomático, también conocido como el hueso malar, los huesos nasales, los huesos lacrimales, los huesos palatinos, los cornetes inferiores y el maxilar superior. Como huesos impares vamos a tener al vómer y a la mandíbula, que se considera también uno de los huesos impares. Entonces vamos a ir mirando algunas características. Primero lo vamos a ver aquí in situ y vamos a distinguir cada uno de esos huesos que hemos nombrado, ya separándolos un poco los del cráneo. Entonces vamos a nombrar acá los que alcanzamos a ver. Vamos a ver el hueso frontal, alcanzamos a ver allá al fondo de verde el hueso estenoides. Aquí de naranja alcanza a ver una porción del hueso lacrimal, allá al fondo de amarillo y en esta parte central, parte de lo que es el hueso etmoides. Aquí en toda esta parte grisácea, vamos a ver lo que es el maxilar superior. En este color como naranja vemos el cigomático o malar. Allá al fondo vemos el hueso temporal. ¿Sí? Aquí en esta parte perpendicular alcanzamos a ver parte de lo que es el vómer. En esta porción vemos lo que es la mandíbula o maxilar inferior. Y alcanzamos a distinguir aquí este huesito pequeño, que es el cornete inferior. Cornete inferior. Ese cornete inferior es un hueso independiente, a diferencia de los otros cornetes, el superior y el medio, que son huesos dependientes del etmoides. Y finalmente aquí, los huesos nasales, o propios de la nariz, que también los vemos en esta porción. Entonces, como ya hemos hablado, también notamos que la órbita está formada por varios huesos, y le iremos a ver en la siguiente sesión. Por ahora, entonces, vamos a ver en esta visión lateral nuevamente el hueso cigomático, al hueso maxilar superior, al hueso mandíbula, a la maxilar inferior. Aquí vemos el hueso temporal, vemos parte de lo que es el hueso esfenoides, vemos nuevamente el hueso frontal, vemos el hueso parietal, vemos el hueso occipital, vemos aquí, aparte de lo que es el hueso lacrimal, un pedacito muy pequeño ya del etmoides, los huesos nasales o propios de la nariz, y básicamente esos son los que alcanzamos a ver en esta visión, en esta vista lateral de lo que es el cráneo. ¿Muy bien? Entonces vamos a empezar a ver hueso por hueso y vamos a mirar sus características más importantes, que son aquellas que ustedes deben recordar e identificar en sus prácticas y en su vida real. Entonces, comenzamos viendo lo que es la cara lateral de este hueso, que es el hueso maxilar superior o simplemente muchas veces llamado el hueso maxilar. Vemos que tiene una gran saliente, que es lo primero que le llama a uno la atención, que lo vamos a llamar la apófisis piramidal. En la vida real esa apófisis piramidal está articulada con el hueso cigomático. Por eso en la vida real no la vamos a ver así como la estamos viendo acá en la imagen, sino que la vamos a ver articulada con el hueso cigomático. Pero ya sabemos entonces que esa apófisis, esa saliente, pues va a ser la articulación que mantiene con ese hueso cigomático. Él va a tener una porción, ¿sí? Esta porción que estamos viendo acá, que va a pertenecer a la órbita y la vamos a llamar la porción orbitaria del hueso maxilar. Va a tener una saliente bien grande, que se va a ir a articular con el hueso frontal, que es toda esta saliente, toda esta apófisis que están viendo acá. La llamamos así, la llamamos apófisis frontal o ascendente del hueso maxilar, simplemente porque se va a articular de arriba con el hueso lacrimal. En este espacio, donde estarían las fosas nasales, nos queda un espacio que se llama la fosa piriforme, por la forma que adquiere cuando se unen las dos fosas nasales. Se llama la fosa piriforme, y podemos ver aquí todo lo que son los procesos alveolares donde van a insertarse los dientes. Ahí los vamos a ver, todos esos procesos alveolares, y notamos acá un pequeño agujero. Este agujero que está acá se llama el agujero infraorbitario. Les voy a poner el agujero infraorbitario. Por donde va a pasar el nervio y la arteria del mismo nombre, la arteria y nervios infraorbitarios. Debajo de ese agujero, si lo seguimos acá, más o menos en un sentido perpendicular, vamos a encontrar una pequeña depresión, que la estoy marcando en este momento, que se denomina la fosa canina. Se denomina la fosa canina porque en ella se inserta un músculo que de hecho se conoce como el músculo canino. Otra accidente importante acá es lo que conocemos como la espina nasal anterior.
que es uno de los puntos de referencia que tiene este hueso. Y hacia esta parte posterior vamos a tener unos pequeños agujeros, que son los forámenes alveolares, por donde entran algunos nervios que van a inervar hacia los dientes de la parte superior, alveolares. Alveolares. Muy bien, eso sería entonces lo que podemos ser los accidentes más importantes de esta cara externa del hueso maxilar. Entonces, la porción orbitaria, la apófisis ascendente, la apófisis piramidal como salientes importantes, los procesos alveolares, la fosa canina, el agujero infraorbitario y los agujeros alveolares. Son los accidentes que ustedes deben conocer en esta cara del hueso maxilar. Y seguimos a la vista medial. Vamos a ver entonces que estamos en el interior o en la pared lateral, en esta pared de las fosas nasales. Y lo estamos viendo desde adentro. Hemos hecho un corte sagital y estamos viendo el hueso maxilar desde adentro. En esa porción entonces vemos todo lo que son su apófisis o su saliente, que le llamamos la apófisis palatina del hueso maxilar, porque está formando lo que es el paladar duro, junto con otro hueso que ya vamos a ver más adelante. Aquí vemos un agujero que ustedes ya habían visto en el cráneo, que es el conducto incisivo, por donde pasa la arteria esfenopalatina, el nervio nasopalatino. Ahí en ese caso la arteria y el nervio tienen diferente nombre. Eso. Y tenemos acá la misma apófisis ascendente que ya habíamos visto, la apófisis frontal, pero vemos que tiene dos partes importantes, que son unas crestas, que son unas cresticas muy pequeñas, donde se van a insertar los cornetes inferiores y superiores. Esta cresta se llama la cresta turbinal inferior. Entonces acá vamos a poner la cresta turbinal inferior, pero la vamos a ver solamente cuando no tenemos articulado el hueso. Y acá tenemos una cresta que llamamos la cresta turbinal superior. ¿Listo? Entonces esa sería la cresta turbinal inferior y la cresta turbinal superior. Aquí entonces vemos ese orificio, ese gran espacio que sabemos que es uno de los huesos neumáticos, que está ocupado o se conoce como el seno maxilar. Está en la parte interna del hueso, o sea, llenar de aire y de moco, como una porción importante. Y entonces esos serían los accidentes bien específicos. Ahora nuevamente aquí alcanzamos a ver la espina nasal anterior, ¿sí? Y obviamente lo que habíamos dicho ya de lo que es el paladar duro. Ahorita más adelante, cuando hablemos del palatino, hablaremos de esta porción en gris que pertenece al hueso palatino. Pero básicamente esos serían entonces los accidentes que ustedes deben recordar en esta cara medial del hueso. Muy bien. Continuamos con el otro hueso importante, que es el hueso maxilar inferior, más conocido como mandíbula. Este hueso entonces, vamos a ver que tiene, vamos a ver una cara anterior o cutánea, y vamos a describir los accidentes desde la línea media hacia la periferia. Entonces en toda la línea media se va a marcar la unión de los dos huesos, por eso se considera un hueso impar, que se llama la protuberancia mentoniana. Tenemos la protuberancia mentoniana. Aquí tenemos al lado y lado de esa protuberancia dos pequeñas salientes, son los tubérculos mentonianos. Entonces una cosa es la protuberancia, otra cosa son los tubérculos mentonianos. Y hacia la parte más externa alcanzamos a ver este foramen que se llama el foramen mentoniano o el agujero mentoniano. Todos acá simplemente el apellido viene siendo mentoniano. Toda esta parte es lo que se conoce como el cuerpo de la mandíbula. Él tiene un ángulo, que es este cambio de angulación donde cambia de dirección, y tiene una rama, que es la otra parte. Entonces tendría un cuerpo, que es todo esto, toda esta porción. Tendría un ángulo, que es el que estamos viendo acá, y una rama ascendente o una rama que es la que sube. En esa ramita alcanzamos a ver entonces aquí primero, acá en el ángulo, vemos unas rugosidades donde se va a insertar el músculo macetero. Y vemos unas salientes en la parte superior, una que llamamos el proceso coronoideo. Y el otro, el que está atrás, es el cóndilo de la mandíbula, del que se va a articular con el temporal para formar la articulación temporomandibular. Lo importante acá es que se marca una línea, seguiría más o menos en este contorno, esa línea que ustedes ven que surge desde este punto. Le llamamos la línea oblicua externa. Entonces vamos a tener esos accidentes
en esa cara externa de la mandíbula. Importante entonces que lo recuerden los accidentes y los vayan identificando, como les digo, de medial hacia lateral. Si vamos hacia una cara más lateral, pues vemos nuevamente lo que es esa línea oblicua externa, que ya la habíamos enunciado. Vemos nuevamente el proceso coronoides, vemos nuevamente el cóndilo de una pequeña fosita acá en esta parte, se llama la fosa pterigoidea. Vamos a ver la línea media. La fosita, es mejor decirle ahí la fosita para no confundirlo con la fosa del esfenoides. Fosita pterigoidea. Y aquí tenemos las impresiones que les decía para el macetero, para el músculo macetero, el agujero mentoniano, ¿sí? Y los tubérculos y la protuberancia mentoniana. Y los procesos alveolares, al igual que los que tenía el maxilar superior. Aquí este punto entonces el ángulo de la mandíbula. Ya en su cara interna entonces vamos a distinguir nuevamente igual los accidentes de medial hacia lateral. Aquí encontramos unas espinas, hay unas inferiores y unas superiores. Se llama espinas geni, unas inferiores y aquí unas geni superiores. Las geni inferiores sirven para la inserción del músculo genioideo, las geni superiores sirven para la inserción del músculo geniogloso. Al lado y lado de esta apófisis genia hay una pequeña fosita, una presión muy marcada, que llamamos la fosita digástrica. Se llama fosita digástrica porque en ella se inserta el vientre anterior de un músculo que se llama el digástrico. Si ustedes recuerdan, en el cráneo hay una ranura que se llama la ranura digástrica donde se insertaba el vientre posterior. Aquí hay un punto de referencia muy importante, que es esto que estamos viendo acá, esta línea, que la pueden llamar de dos nombres, se llama la línea oblicua interna, o también la pueden llamar, como la ven ahí, la línea milodioidea. Pero esa línea milodioidea nos sirve para identificar dos fosas. Una fosa que está acá, que es la fosa sublingual, y otra fosa que se ubica en esta porción, que es la fosa submandibular. Entonces, ambas son para que se alojen las glándulas del mismo nombre. En uno la glándula sublingual y en el otro la glándula submandibular, que también la encuentran en los libros como submaxilar. Y esta línea milodioidea se llama así porque ahí en ella se inserta el músculo del mismo nombre, el músculo milodioideo. Aquí tenemos un surco, que también se llama milodioideo, pero que a diferencia de la otra no es una línea, sino es un surco. Entonces acá es un surco milodioideo y por él lo que va a pasar es el nervio milodioideo. Por él lo que va a pasar es el nervio milodioideo, que es una rama de un nervio que viene discurriendo por acá. Entonces este punto, ustedes ven acá hay conducto, se llama el conducto alveolar inferior. Algunos también lo llaman dentario inferior. Y es porque el nervio que pasa por ahí se llama alveolar inferior. Antes de entrar al conducto da una rama colateral que se llama el nervio milodioideo. Esta saliente en forma de es cortante, cuando ustedes la toquen van a ver que es cortante, se llama la língula, pero también la van a encontrar en algunos libros como la espina de Spix. Ese nombre también se utiliza mucho y es un punto de referencia para anestesiar a ese nervio alveolar inferior. Aquí nuevamente tenemos el proceso coronoideo y tenemos el cóndilo de la mandíbula con esta escotadura que se llama la escotadura mandibular. Y la fosita pterigoidea, que ya hemos visto que está más o menos en este punto, que sirve para la inserción del músculo pterigoideo lateral. Aquí hay otras rugosidades en la parte interna del ángulo que sirven para la inserción del músculo pterigoideo peromedial. Como para que vayamos revisando esa parte de la musculatura de las inserciones y los accidentes que ustedes alcanzan a ver en esta cara interna de la mandíbula.